Muy buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Lalo. ¿Cómo les va? ¿Cómo vas? Ya vamos a presentar a todos los invitados, de a uno. ¿Cómo están? Hola, ¿qué ¿Cómo tal, va? Lalo? Hoy tenemos Muy un bien. tema importante, de verdad, por supuesto que duro de debatir, porque cuando hablamos de abusos sexuales infantiles, siempre es complicado. Y cuando es en el marco de las instituciones educativas, de las escuelas, que es el lugar al que justamente uno va para tener contención, no solo para ser formado y demás, y que muchas veces se señala como incluso el segundo hogar, ¿no? Es más complicado aún. Pero nosotros queremos conocer hoy realidades de las escuelas, porque lamentablemente se conoció en los últimos casos de los últimos meses, primero y principal, tiene como protagonista a las instituciones educativas, lamentablemente. Y dentro de esos casos, algunos tienen como acusados a... algunos le llaman personal no docente, digamos, pero en realidad son los porteros o ordenanzas, ya vamos a ver cómo al menos estoy hablando de cómo se decía en mi época, porteros, que son figuras súper queridas por todos nosotros. Pero de alguna manera también puso el foco en esas figuras y se aprovechó para discutir cuál es la realidad laboral hoy de los porteros, de los docentes y todo ese personal que no ingresa tal vez por concurso a las escuelas, pero siempre haciendo foco en que esto es una particularidad en los casos que se dieron a conocer de abusos sexuales en las escuelas, que lamentablemente existen desde, desde que tenemos uso de razón. Sí. O sea, Claro, yo me acuerdo de... Sí. Yo me acuerdo de mi portera, perdón Mariano, ya te dijo la palabra, Sí. era un recuerdo nada más amoroso y cariñoso, era Rosita y era una divina. Cualquier cosa que te pasaba, uno recurría a Rosita. Rosita. Son Irma figuras de también. autoridad, son figuras de autoridad, pero al mismo tiempo no tienen la misma carga que un docente. O sea, un portero no te va a mandar a la dirección por una travesura o por una cosa por el estilo. Y sin embargo, cuando vos sos alumno, sentís que es un adulto en el que podés confiar. Entonces, por ahí lo interesante es saber que los pedófilos no siempre son los psicópatas malos, que esto, que el otro. Es gente y a veces que tiene mucho cariño por los niños y en general es afable, no tiene un cartel arriba de la cabeza. Y hay mucha gente que tiene esas inclinaciones, pero no llega nunca a ser un agresor. La diferencia es quien se permite dañar a un niño. Claro, claro. Entonces, Y esto también revela una desorganización del Estado estructural, Sí. que personas acusadas de hechos similares, parecidos o delictivos, terminan formando parte de la comunidad educativa y siendo parte de los chicos, Claro. controlando a los chicos. Claro. Eso es lo grave. Claro. Que tengan antecedentes, por ejemplo, en una escuela, hogar, y lo manden a otra escuela a estar con los chicos. Eso me parece Claro. que se tiene que solucionar. Me parece en función de esto de plantear la escuela como resguardo. Hace menos de un año que el protocolo es ley y entonces todos los agentes del Estado están obligados a seguir un caso cuando es denunciado. Es un protocolo de actuación que tienen para el que se prepara incluso a los Claro, docentes. el protocolo tiene bastantes años, desde del 2010, pero recién en octubre del 2018 se convirtió en ley y quedaron implicados todos los actores de las organizaciones que son parte de ese protocolo. Respecto de eso, en el marco del debate de ese protocolo convertido en ley, surge el dato de que el 95% de las denuncias que terminan tramitándose surgen en el ámbito de la escuela. Entonces muchas veces hay un docente, un preceptor, un portero, Un psicólogo, que un psiquiatra. están recabando esas denuncias y que las están haciendo viables y liberando a un chico de la opresión de los abusos. Como vos decías, Lalo, los abusos se dan en muchos ámbitos. Muchísimos, Eso es claro. muy preocupante, pero sobre todo la importancia de focalizar lo que pasa en la escuela como institución en la que uno como padre confía la educación de sus hijos. Claro, seguro. Y confía la cotidianidad de 4, 5, 6, 7 horas diarias, todos los días en que ciegamente, con confianza, lo deja en ese lugar. Pero también hay que destacar, y no son los mismos todos los casos, ni se puede generalizar, pero lo cierto es que cuando uno ve la reacción de la comunidad educativa, el protocolo, como decía bien Luz recién, ve la reacción institucional de la escuela, uno dice, van por el camino correcto. Hay otras instituciones, la iglesia, por ejemplo, que reaccionan de manera distinta ante estos sucesos. Encubrimiento, corporativismo, lo hemos visto, desecho de la denuncia. lo hemos visto en el seminario aquí de Paraná, lo hemos visto en varios casos, que no es lo mismo la reacción institucional que pueden hacer algunas instituciones como hace la escuela pública. Yo no Y sé eso si hay es más saludable, denuncias. en cierto sentido es más tranquilizador. Yo no sé si hay más denuncias ahora o no. Eso podemos después conversarlo con las personas que están más en contacto con la escuela. Lo que yo noto ahora en estos últimos tiempos, una reacción diferente de, por ejemplo, algunas autoridades del organismo de educación
y hasta la supervisión departamental de escuelas. Antes decían, no hay que estigmatizar, no hay que hablar mal de la escuela, porque en el qué dirán. Y ahora sí, me parece que se hace el debate y se trata de llegar hasta las últimas consecuencias. Sí. Antes había como una idea medio de ocultar. De todas maneras, yo que estuve leyendo los casos, hay 2 casos, ya le vamos a preguntar al abogado, en que los padres no se sintieron acompañados por la escuela. Eso te iba a decir. No, está bien, pero las denuncias ahora, o hay profesionales, o hay abogados, o hay una idea de llegar. Pero antes la misma escuela, yo notaba en algunas causas que he cubierto, que se enojaban con los periodistas porque se difundían. Porque se difundía. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo ha ido cambiando eso también. Claro. Y además no olvidemos que cuando el abuso sexual de un niño ocurre en la escuela, por el personal que sea, obviamente, en realidad no hay que olvidar que es el lugar, se termina transformando como una especie de cárcel ese lugar, porque es el lugar al cual el niño debe volver todos los días, lo cual lo convierte en más traumático, pienso yo. Y muchas veces sin animarse incluso a contárselo a su familia o a su entorno. Y es el lugar al que hay que ir, que es distinto a un tipo de abuso, ¿no? Donde evidentemente uno lo ha sufrido en la calle, ocasionalmente o en otro lugar. Este es el lugar a donde el chico está asignado por sus padres para ir todos los días. Y el acusado tiene derechos porque tiene el principio de inocencia. Claro. Y más siendo empleado público, seguro, cuesta un montón muchas veces porque tiene un cuadro de respaldo jerárquico para sacarlo de un establecimiento educativo y mandarlo a otro lado. Es muy complicado. Además, y ahora vamos a socialización importante. Claro. Y vamos a abordar esto que dice Javier, el principio de inocencia también, porque también es real. Y ha habido casos acá en Paraná de que la propia comunidad, ahí en la zona, por ejemplo, Lomas Mirador, hace 2 años atrás, acusó a un docente, profesor de educación física, y después la justicia no lo pudo comprobar a eso. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Gente, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Por supuesto, conocimos en las últimas semanas 3 casos en donde particularmente se dio que los acusados tienen que ver con la figura de algunas ordenanzas, pero nosotros esto nos brindó la posibilidad de poder debatir, ya de paso, cuál es el rol hoy de la realidad laboral de este personal tan querido en todas las décadas por todos nosotros en las escuelas, y para ello tenemos algunos de ellos acá también. Cuando el abuso en las escuelas el abuso de los niños, el abuso infantil es en las escuelas. Mirá el informe. El abuso sexual es un drama antiguo y actual al mismo tiempo. Y dentro de sus tipologías, el abuso sexual infantil se convierte en una aberración difícil de erradicar, pero ¿también difícil de controlar? Los especialistas afirman que los efectos traumáticos pueden ser dispares y dependen de varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el ámbito donde el hecho se produce. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa cuando el abuso del niño o adolescente sucede en la escuela? En Paraná, desde hace unas semanas, asistimos a noticias de este tipo que causaron fuerte impacto en la opinión pública y preocupación entre los padres y la comunidad educativa. Fiscales y abogados aseguran que son muchas las escuelas que se enfrentan a este tipo de situaciones y solicitan a la justicia que se le dé prioridad al curso de estas causas. Mientras tanto, ¿cómo debe actuar el personal docente y los auxiliares de una institución ante esta situación? ¿Qué dice el protocolo de actuación diseñado para casos de abusos sexuales? En general, más allá de los dictámenes de la justicia, las acciones inmediatas que se suelen tomar tienen que ver con cambiar al niño o a la niña de escuela o apartar de la misma al acusado. Pero, ¿con qué ayuda profesional cuentan estos menores de edad para tratar los efectos traumáticos? ¿Cómo volver a relacionarse con el que debía ser el ámbito de contención diaria cuando allí sucedían los abusos? De los últimos casos sucedidos en Paraná, 3 de la escuela estuvieron como principales acusados a personas que desarrollaban tareas de ordenanza, y uno de ellos con varias denuncias en más de una escuela. En este marco, ¿qué dicen los directivos y qué respuestas dan desde el Consejo General de Educación sobre sus designaciones? Hoy, en El Ventilador, abuso sexual infantil, cuando el peligro está en la escuela. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Susana Ludueña, gracias por estar. ¿Sos ordenanza, portera, cómo se dice? Personal auxiliar. Personal auxiliar, esa es la forma correcta. Ordenanza, comúnmente. Ordenanza, comúnmente, ¿no? Personal no docente no se dice, ¿no? No debería decirse. No debería decirse, pero se usa. Y lo han usado por mucho tiempo. Claro.
¿Cuál es qué se indica sobre eso? Que se está nombrando algo desde lo negativo, digamos, ¿no? Sí, porque es como que estás, por un lado el docente y el otro el no docente. En realidad estamos todos en la misma institución. Es exacto. Compartimos. Todos parte de la comunidad educativa. Exacto. ¿Hace cuántos años te dedicas a eso? 6 años. 6 años. Sí. ¿Y cuál es la escuela en la que estás? ¿O las En la escuelas? técnica 1. Ah, en la técnica 1. Sí. De estos 6 años siempre has sido en esa Sí, escuela. sí, sí. ¿Y estás al tanto, por ejemplo, siempre me pregunto, ¿no? En el rol yo pienso, el rol del portero, mira, me acabas de aclarar y yo le digo portero. Es que por ahí también cumplimos ese rol. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Y estamos siempre en contacto con los chicos, porque los recibimos al entrar, que ha sido un tema ahora también, el tema de la puerta. De la puerta, claro. De la seguridad. Ah. Así que estamos en contacto cuando los vemos entrar, que los traen los padres, y a la vez cuando andamos limpiando, andamos en Es que las eso aulas. pienso, ¿no? En realidad el rol de la ordenanza es aquel con el que tenés contacto, como decía el informe, todo el día, fuera de un aula y un horario establecido. Es aquel con que vas a encontrar, y como decía Mariano también, que genera ese tipo de confianza, ¿no? Sí. ¿Cuál es, Susana, específicamente tu tarea? ¿Estás en la puerta de la entrada, de la salida? Estoy... ¿Limpiar un poco? Recibo a los chicos, pues me toca ese horario de mañana, y después estoy en el patio, en las aulas, en los baños, o sea, Claro. Susana, en general, es limpieza. ¿qué te pasa cuando te has enterado de los últimos casos en donde lamentablemente Sí, fueron he algunos sentido. sobre... Gracias a Dios en la escuela nuestra no ha pasado. no. No ha pasado. Sí, Javi. ¿Me puedo hacer una pregunta con el tema de esto? Después hablamos, si quiere, un poco de las actividades, porque la gran mayoría son muy buenas personas, esto también hay que destacarlo. No hay que hacer una generalización de los ordenanzas, que son todos violadores, nada que ver. Pero ¿hay algún protocolo que cómo ustedes para el contacto con los chicos? El varón con los varones, ustedes con las niñas. Bueno, ¿Cómo es? en el contacto, caso... por ejemplo, en las aulas o en los baños? No, nosotros lo vemos a menudo en patio, o sea, y cuando es limpieza, nosotros tenemos ordenanzas mujeres y varones. Los varones se encargan de la limpieza del baño de varones y nosotros de las mujeres. En el caso que por ahí falte un compañero y nos toca hacer esa limpieza, se pide a un regente, a un preceptor, que vea que esté liberado el baño y que quede en la puerta para evitar ese contacto. El contacto con los alumnos. Noemí Zamboni, gracias por estar. Ahora volvemos, Susana, de UPCN. Sí. Esto que está diciendo Susana tiene que ver con el protocolo. ¿Es esto específicamente el protocolo? Bueno. Parte, ¿no? Obviamente. Bueno, yo soy administrativa del Consejo General de Educación y hace 15 años me fui especialmente por los administrativos y los ordenanzas. A ver, ¿por qué? Acá hay una 2231 Sí. donde no dice que los ordenanzas tienen que ocuparse de los niños. Nosotros como gremio siempre le decimos a los delegados para que le transmitan a los trabajadores que no se tienen que encargar de los niños. En ningún momento, más que por supuesto que a la ordenanza posiblemente lo reciben, pero de los niños no se tienen que encargar. ¿Qué sería encargarse? Hay una 2231 que están los derechos y las obligaciones de la ordenanza. Claro. Noemí, ¿qué sería encargarse, por ejemplo, de los Y niños? de la ¿Con qué limpieza, tareas? de la ordenanza de la limpieza, del mantenimiento de las escuelas. Está bien. ¿Y en qué momento hoy, por ejemplo, los ordenanzas se encargan, o algunos se encargan de los niños? Por ejemplo, ¿Con qué tareas? Gracias, ejemplo, Maximiliano, por no, estar. por favor. También ordenanza. Por ejemplo, la ordenanza de Escuela Bazán y Busto. De Bazán y Busto. Por ejemplo, nosotros lo que ella decía era en el acompañamiento, cuando se va de compuesto, nosotros nos llaman para que lo acompañemos o lo llevemos hacia la casa ¿Quiénes al los alumno. llaman a ustedes? Los mismos directivos o preceptores. Yo trabajo en una escuela secundaria. ¿Y eso Que los no acompañen corresponde? hasta la Pero casa. de todas maneras, Cuando nosotros no le hemos tienen, dicho a ¿quién los lo venga a directores, a buscar? los responsables, que la máxima autoridad siempre son los directivos, Ujú. que no manden las ordenanzas, especialmente en los lugares peligrosos. Mandan a la ordenanza con el niño cuando tienen que llamar primeramente al familiar. Al familiar. Si el familiar no viene, que venga la policía a buscarlo. Ajá. Porque no se puede mandar el ordenanza. Claro. Eso, ese Susana, es el protocolo. ¿te pasa eso también? ¿Estás al tanto de eso o tuviste esas experiencias? Sí, tuve una experiencia, me pasó una vez. ¿Que te encargaron esa función? De acompañar a alguien. ¿Y tampoco te podés negar o sí? Un Y directivo. en realidad, si vamos a reglamentación, te dice el acompañamiento, pero no deberíamos, porque para eso ¿Acompañarlo a están los dónde, señora? preceptores. Al ¿Acompañarlo a domicilio. dónde? ¿A la casa? A la casa. En al ese compost. momento se me tocó descompone. acompañarlo, la mamá la estaba esperando en el Hospital San Roque. Ajá. Al San Roque, porque Era la mamá el- estaba ahí. Sí, exacto. Claro.
Pero, digamos, ¿te sentís cómoda en ese rol? Pues, digo, ¿estás al tanto de lo que dice Noemí? Noemí? Es una responsabilidad muy grande, no nos corresponde. No corresponde. Pero era la única mujer, no había preceptoras mujeres en ese entonces iba un preceptor. Claro. Y yo acompañándola. Sí, porque se me ocurría, lo primero que se me vino a la cabeza es el rol del preceptor, ¿no? Que de última es lo que pienso yo, no sé. Pero daría la impresión... no hay preceptor, eso hablamos de tendría que una autoridad de la escuela ahí, en ese caso. Daría la impresión... una docente, una autoridad de la escuela tendría que acompañarla al hospital, sí, a una alumna descompuesta. ¿Cuál es el motivo? Daría la impresión de que no se habla solamente de acompañar fuera del establecimiento educativo el tema de encargarse de niños. ¿Qué otras tareas les pueden encomendar que sea encargarse de niños, pero dentro de la escuela? Del niño no se tiene que cargar el ordenanza. Claro. Tiene que cargarse el docente o el preceptor. Pero pasa, digamos. El protocolo dice que no. ¿Cuáles son las situaciones en las que les piden a los...? Y a veces el ordenanza, principalmente el suplente, muchas veces dice, bueno, lo llevo. Pero de parte de nosotros, desde el gremio, teniendo tantos delegados, por supuesto, le decimos que le transmitan principalmente, y nosotros recorremos casi todas las escuelas. En Paraná tenemos los departamentos y Paraná Campaña completo, donde todos los ordenanzas saben que no se tienen que encargar de los niños. Claro, está bien, pero dentro de la escuela, ¿cuál sería? Lo que preguntaba Mariano era dentro de la aparte escuela. de acompañar, por ejemplo, a un chico a su casa porque está descompuesto o al hospital o demás, ¿cuál otra tarea podría ser o encuadrar dentro de encargarse de un chico? Esas sería, acompañar a un chico, no hay otras. No debería haber, digamos, no otra, porque en realidad un niño va a la escuela a estudiar y está en el aula o en el recreo. Claro. Y el recreo es cuidado también por los docentes y demás. Exacto. Pero salir con un niño de la institución educativa es una responsabilidad hasta para un docente mismo, imaginen, para una ordenanza. Santiago Frías, gracias por estar. Gracias. Bueno, sos abogado y llevas adelante algunos de los lamentables casos que se conocen en la ciudad de Paraná cuando es la institución educativa el ámbito. Así es, sí. Es doloroso para los padres, ¿no? Es así, es una cruz terrible que tienen que llevar, tienen que alentar a sus hijos a seguir adelante, esto lo tienen que superar, pero bueno, la principal motivación es tratar de conseguir una pena efectiva, para que efectivamente el delito sea castigado. Claro. Porque si no se está dando un mensaje a la sociedad, la justicia está dando un mensaje a la sociedad que cualquiera puede delinquir y que acá nada va a pasar. Así que bueno, ¿Y cuál es el nivel de importancia que le está dando o de urgencia, a tu parecer al menos, que le está dando la justicia? Y bastante flojo, bastante flojo. Justamente por eso es que existe la figura del querellante particular, que lo introdujo el Código Procesal Penal. El querellante es una persona que está al lado del fiscal y ayuda en la investigación, propone pruebas, apela a resoluciones judiciales. Entonces, porque nosotros tenemos que entender, después quizá lo charlamos mejor, pero que el titular de la acción pública, de la acusación, es el fiscal. Entonces, la víctima, la única persona de amparo que tiene o que defienda sus derechos es el fiscal. Entonces, ¿qué pasa en los casos, sobrados casos tenemos, en los que los fiscales no resguardan los derechos de la víctima? Ahí viene la figura de la querella penal. Es una persona que representa a la víctima en el proceso y vela porque se cumplan todas sus garantías. Santiago, y ahora vamos a hablar también, y ayudarnos a entender un poco esto que planteaba en el principio del programa Javier, del principio de inocencia, ¿no? Cuando las acusaciones son... Además también... cuando es tan delicado el tema, porque el abuso sexual ocurre dentro de una escuela, de una institución educativa, es inevitable la paranoia. Digamos, ¿no? Uno tampoco se puede culpar a los padres por eso, está siempre bueno llevar tranquilidad, por supuesto, que es lo que queremos también hacer con este programa, conocer el rol, porque lamentablemente ustedes, Susana, te sentiste, cuando hay 3 médicos que hacen mal una cirugía en una semana, nadie se quiere operar, cuando hay, ¿no? Todo es así. ¿Qué les pasa a ustedes como ordenanza cuando lamentablemente asisten a la noticia junto con todos nosotros de 3 casos en donde los protagonistas cumplen este rol? Y lo que pasa es que, generalizan y no somos todos iguales. Por supuesto. Y hasta que la justicia no diga lo contrario... No, pero digo en el rol, en el contacto con los padres, ¿no? ¿Cómo lo vivís? En el caso mío, no, porque igual. Lalo, no ha habido cuestionamientos, no ha habido preguntas ni nada por el estilo. No, bien. A mí me parece que le tendrías que preguntar a Maxi, porque todos los casos han sido de ordenanzas varones. Sí, bueno, tenés total razón. Eso es total razón.
Lamentablemente, cada vez que hablamos el género masculino, cuando hablamos de abusos, va a... en la escuela del Loma hubo una de las acusadas que era una señora. Hay casos. En la escuela del Loma está bueno recordar que se habló de una persona, hasta se lo llegó a nombrar, y no es que la justicia no lo pudo condenar, lo absolvió, o sea, se demostró sin lugar a duda razonable que no había tenido nada que ver. No se pudo, los chicos no pudieron mantener lo que le dijeron a la psicopedagoga, de que algo feo les había pasado dentro de la escuela. Esa persona y que no pudieron establecer quién fue la persona que le hizo las cosas feas, como decían los chicos. Pero la mayoría de las personas que estaban cerca de los chicos de la comunidad educativa, o los indicios al menos, también hablaban de alguna situación dentro de la casa. Claro. Que habían sido quienes impulsaron la primera denuncia. Pero no hubo nada en concreto con el profesor de educación física. No, y contra la señora, contra una docente también fueron acusados. Pablo Álvarez Miorelli, gracias por estar. ¿Cómo estás? Perdón por la tardanza, pero bueno, no, por actividades favor, varias. Ningún problema. Estábamos hablando de estas lamentables situaciones en las que a veces nos encontramos con las noticias una detrás de la otra, a veces casualmente, ¿no? Y cuando tienen que ver con la institución educativa, se genera un pánico. Ese pánico también se genera dentro de las escuelas mismas y se abren, se preparan más para los protocolos, se hacen reuniones, se habla entre ustedes, o son realmente situaciones aisladas que casualmente se dan en escuelas. Tenemos 4 casos en los últimos pocos meses. A ver, la escuela, como cualquier institución socializadora, no es ajena a las problemáticas del resto de la sociedad. Digamos, eso para clarificar algunas cuestiones, sí habría que, más que nada, corregir algunos términos. Sí. No existe violencia escolar, no existe abuso escolar. Sí existe violencia en la escuela, como existen situaciones de abuso en la escuela, como podrían existir en cualquiera de otros ámbitos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que la escuela sí, por el solo hecho de ser constitucionalmente, al menos en nuestro Estado-Nación, una institución garante de derecho, sí le cabe, al menos en la mirada, desde lo simbólico inclusive, una mayor cuota de responsabilidad. Sí. No puede ser que la institución matriz, fundante de la socialización básica, vulnere derechos. Claro. Todo lo contrario. Claro. De hecho, nuestra función como educadores y nuestra función como adultos a través de la escuela es todo lo contrario, es garantizar derechos y garantizar que ante situaciones de vulnerabilidad haya respuestas de resarcimiento. Sí, por supuesto que pone en ojo crítico, y es válido que así sea, cuando ocurren estas situaciones que de por sí son violentas, no solamente para los niños que sufren estas situaciones, sino también para toda una matriz educativa que debería también repensarse qué estamos haciendo ante esto. Pablo, y ahí cuando decís que no puede ser que esto suceda dentro de una de las instituciones fundantes de la sociedad, digamos, se me viene a la cabeza el tema de los controles, ¿no? ¿De qué manera está preparada hoy una institución, una escuela, para controlar este tipo de casos en donde... Y acá también es donde vamos a entrar a hablar de la realidad de las ordenanzas hoy. Hay veces donde la institución educativa tiene mayor control de quién es el personal que está trabajando allí, y hay veces donde aparentemente menos, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo es? ¿Lo ves así o no? Sí, hay varias situaciones. A ver, corriéndonos, insisto, no solamente al menos lo que rige en la provincia, nuestro protocolo interinstitucional de actuación ante situaciones de abuso en la niñez, infancia y adolescencia, que recientemente adquirió rango legal, digo rango jurídico en términos legislativos, anteriormente era un decreto, pone la figura del adulto más allá de las funciones. Digo, el adulto, porque institucionalmente somos los adultos, los que debemos garantizar derechos en las infancias, en la niñez y en la adolescencia. A ver, ¿por qué vale decir esto? Corriéndonos del lugar de la ordenanza. De hecho, casos y situaciones que están, algunas figuras ante sospecha, aún en la dimensión de los procesos administrativos y en otros casos en situaciones de judicialización, no necesariamente son ordenanzas, hay profesores, el abanico es enorme, insisto, por esto es enorme, por eso hay que correrse del lugar de la función, porque si no nos ponemos en esta especie de... Pero ¿qué pasa? Estado como una especie de cosa monstruosa para controlar. Pero por ejemplo, en realidad más que control hay que educar. Claro, pero ha habido declaraciones, por ejemplo, de algunos docentes y hasta de directivos que dicen: nosotros no sabemos quiénes son las personas que nos, de alguna manera nos dicen que tienen que venir a trabajar, nos designan.
No tenemos, porque también hubo un caso en donde, por supuesto que saliendo del rol de la ordenanza, esto puede ser cualquier rol. El último caso era de la República de Chile, que fue tan confuso y la desorganización que hay, lo que decía más temprano, que esa persona que lo habían trasladado de la escuela a hogar con antecedentes por abusos sexuales simples, lo derivaron ahí. Pero no era del Consejo de Educación, era ordenanza dependiente de comedores escolares. Ajá. Que era ahí todo ¿Eso raro. puede ser así, ¿Cómo se accede al cargo? A ver, nosotros tuvimos la reunión y tranquilizamos a los padres porque venimos con un paro de transporte, muchas veces paro docente y todo eso, y los chicos se están atrasando mucho en su educación. Entonces, y participamos porque la verdad que era doloroso encontrarse con esta situación. Los tranquilizamos a los padres y a mí le dije a los padres en la reunión que los únicos responsables, las máximas autoridades, es el directivo. El directivo no entra a la ordenanza así, tiene antecedente cuando el Consejo General de Educación le pide sus datos personales, una carpeta con datos personales, con un certificado de buena conducta, con un certificado de buena salud, con el documento primera y segunda hoja. Pero mandarlo a la Escuela República de Chile, por ejemplo, bueno, señor, con esos antecedentes de la escuela Por eso, en el hogar. 2011, este trabajador le hace una inscripción y es decir, de acción social. Y la directora o la responsable en ese momento lo pone de ordenanza, porque me parece que es mucho más complicado. Los comedores lo pusieron de ordenanza, la verdad. ¿Un directivo puede designar a qué tarea? No, lo designa departamental de escuela. El directivo lo recibe ya cuando lo designa departamental de escuela. Pero con una tarea, Pero lo recibe, pero lo tiene a su cargo, digamos. Claro, lo tiene a su cargo, digamos. Pero tenía 6 denuncias, ¿no? Por abuso sexual. Ese directivo tiene que llamar, cuando hay una cosa así, ese directivo tiene que llamar a la supervisora, que para eso está el cargo de supervisor. La supervisora tiene que transmitirlo urgentemente al director departamental y el director departamental al presidente del consejo. Lo que pasa es que quizá el directivo no sabe esa información. Claro, puede pasar. Ya llega con una resolución, lo recibe el directivo y bueno. Pero no conoce los legajo. antecedentes de la persona. A ver, gente, vamos a aclarar porque nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero por ahí no nos tomamos el tiempo de aclararlo exactamente. Es importante lo que dice Pablo. Pero para nada más aclarar esto. Estamos hablando de que en la Escuela República de Chile, cuando se conoció el caso de este personal auxiliar, que es el acusado de abuso, en realidad se supo, pero en ese momento... que tenía antecedentes. Que tenía antecedentes de hechos similares. Denuncias. Santiago tenía denuncias. Sí, yo estuve en la reunión, no represento a nadie de esa escuela puntualmente, pero escuché que sí, que tenía un prontuario bastante frondoso. Abusos sexuales. Sí, y aparte una persona que es de una dependencia del Estado diferente, porque es de comedores escolares, aparentemente fue a querer ocupar un cargo en la cocina y la directora, de lo que surge en las reuniones, que yo escuché, la directora le dijo, no, vos a la cocina no, porque tuviste problemas de esta índole, vas de ordenanza. Bien, y ahí, entonces detengámonos ahí. Un directivo sí puede saber con qué antecedentes llega alguien. Pablo, ¿vos cómo lo ves? ¿Puede saberlo? No, primero que no puede. Y tampoco, a ver, por eso insisto en que nosotros dimensionemos de qué estamos hablando. A ver, primero, nuestro Estado-Nación garantiza los principios de inocencia. Digo, y eso, la escuela no es ajena. Pero Pablo, usted no puede mandar a una persona acusada de supuestamente abusar de chiquito a toquetearlo a que esté en otra escuela. Pero Javi, el tema pero no es responsabilidad del directivo principio de inocencia. Mándenlo a otro lado, a otro lugar. lugar. Sí, esa es otra historia. No pueden mandarlo con... Pero es importante... ¿De quién es responsabilidad, Pablo, entonces? Porque, a ver, los legajos, tanto los legajos de los estudiantes como los legajos profesionales, es decir, de los profesionales de la educación, ya sea los tutores, los profesores, son confidenciales. El Estado garantiza confidencialidad. El directivo, ante una eventual sospecha, sí puede actuar, activar protocolos, avisar a supervisión, pero no mucho más que eso. No tiene poder judicial porque digamos, los directivos de escuelas no pertenecen al Poder Ejecutivo. De hecho, por línea administrativa directa, vía jerárquica ascendente y descendente, no a la justicia. Digamos, es más, de hecho, si se vulnera determinada confidencialidad de los expedientes profesionales, ese directivo está sujeto a sanción o sujeto a una intervención O sea que judicial. solo puede pedir ampliar información sobre esa persona ante una sospecha, ante algo que le haya dicho otro y demás. Pero no es que alguien llega...
No, puede, ante una sospecha de abuso, el directivo activa protocolo y es la justicia la que investiga. Uno no es, ni el directivo, ni los profesores somos agentes judiciales, eso hay que dejarlo bien claro. Ana. Yo quería preguntarle a Noemí o a Pablo, no sé quién me puede explicar, cuál es lo que tiene que hacer una mamá que sospecha o que escucha algo de un niño, cuál es el protocolo. Ella va a la maestra, va a la directora, va a la justicia, ¿dónde tiene que acudir la madre? A ver, lo que fija el protocolo, que de hecho ha sido acordado no solo por todos los estamentos políticos, por todas las representaciones de las dimensiones de la política entrerriana, sino también por juristas de nivel, como el doctor Pablo Arribiroto en su momento, que es el primer juez por concurso especializado en infancia, red de alerta de Entre Ríos. Digo, hay una representación plenamente institucional de toda la carga simbólica que tiene Entre Ríos en relación a la infancia, que fija claramente los pasos. Si una mamá se acerca a mí, profesor de literatura de cuarto año de la escuela secundaria, ante una situación de esa yo debo activar protocolo. Esa es mi función. Aviso al directivo, hago un informe que es elevado. Hay dos vías. Se avisa a la supervisión vía dirección de la escuela y aún en el peor de los casos, que nunca me ha pasado, el directivo diga, no, yo no quiero que esto ocurra. De hecho, hay docentes en este departamento sancionados por no haberlo activado. El docente sigue, yo sigo siendo responsable. Las vías son vía administrativa hacia el COMNAF o vía Ministerio Público a la Defensoría. Y déjame preguntarle a Maximiliano, ustedes como personal auxiliar, ¿están también al tanto de cómo se debe actuar en este tipo de protocolos? ¿Están preparados para eso o no? Y sí y no. Sí y no, poco. Sí y no, poco. ¿No los ponen al tanto de cuáles son los pasos de este protocolo? Y lo que pasa es que con todo lo que está pasando, medio que nosotros vamos por nuestra propia voluntad y por experiencia, vamos haciendo unos protocolos, digamos. En nuestro caso, nosotros siempre nos manejamos de 2 ordenanzas, moviéndonos para todos lados, para no quedar casualmente expuesto a este tipo de situaciones. Claro. Pero digo, por lo que estás diciendo, se ven hasta como... El protocolo contempla la posibilidad de que se vaya sensibilizando a la población que está en contacto con los niños en las escuelas, en los hospitales. Pero si están excluidos... Claro, efectivamente. No, todo personal del Estado está involucrado en la aplicación del protocolo. Bueno, pero a mí lo que me apuntan acá desde que acá en el CGE, cuando hay un proceso o cuando hay alguna denuncia, el primer paso es separar a los sospechados del contacto con menores. Es raro con una licencia abierta. Ahí vamos de a poco. Con una licencia abierta para no quitarle su sueldo y hasta que se... Porque rige el principio de inocencia. Claro. Santiago, pero es así. A ver, ahí vamos, Javi. Claro, porque por algunos casos que yo estuve leyendo no es así, al revés. Sacaron a la nena y la mandaron a otra escuela donde había otra ordenanza que estaba denunciada por abuso. Me parece a mí, estamos debatiendo un montón de leyes y cosas que están en los papeles, pero en la realidad es otra cosa acá. Acá es otra cosa. Están los chicos y los padres que son presos, verdaderamente, están siendo presos de un sistema que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? ¿La justicia o el control en el ámbito de la escuela? Yo, a ver, me río un poco. La Belgrano, ¿hace cuánto tiempo que la están investigando? Y desde el año pasado. Y en un año, el señor que fue denunciado de abusos sexuales, ¿fue imputado? Bueno, no, a la actualidad no. Ahí tenés, por ejemplo, estamos hablando de un poco de las licencias y demás, cómo se trata, ¿no es cierto?, en el expediente administrativo. Una persona denunciada. Primero se la destina a un lugar, luego se la destina a otro lugar, luego a otro lugar. No dan resoluciones fundadas, no están los expedientes. ¿Por qué toman esas decisiones? Es como si lo quisieran esconder, sacar, aparentemente en un lugar no lo... Pero entonces no es la licencia de la que está hablando Noemí, digamos, es ir corriéndolo de instituciones. En este caso, por ejemplo, en la Escuela Belgrano que me pregunta el señor, consta claramente en el expediente administrativo que lo sacaron de una escuela y lo pusieron en otra. Se ve que en esa escuela no sé qué tema hubo, lo pusieron en otra. Después lo pasaron... Siempre en escuelas. Claro, sí. Y siempre... ¿Y la nenita de la escuela Tabaré? Vamos a ir, Ana, perdóname, pero para no mezclar todos los casos y ir de a poco para que se vaya entendiendo, además quiero darle ya mensajes, lugar a los mensajes. Ahí vamos, Noemí, porque hay muchísimos y necesitamos entender también en esta parte que nos estamos metiendo ahora de cómo empieza a cursar o cómo en este momento cursan la justicia este tipo de causas. Pero hay muchos mensajes de ustedes.
Sí, nos escribe Beatriz y nos dice, me gusta el tema que están tratando y quiero saber claramente cuál es el camino que se debe seguir para trabajar en una escuela como ordenanza. Tengo 2 hijos que están interesados y no me queda claro si hay que anotarse, hay que estudiar. Gracias por la respuesta, nos dice. Hola, buenas noches. En la escuela de mi hija hay un par de casos en los que van a hacer tareas personas con probation. ¿Esto está bien? ¿Quién lo regula? Soy Gabriela. Hola, buenas noches. Con respecto al tema que están tratando, mi recuerdo para con la portera, así le llamábamos, son los mejores. Ella era la que estaba siempre, se te descosía un botón y ahí estaba con la aguja. No te alcanzaban las monedas para el colectivo y ella te prestaba, te pasaba algo y se daba cuenta antes que vos abrieras la boca. Creo que el verdadero maestranza, portero o auxiliar, como quieran llamarle, es en la gran mayoría de los casos. Lo otro son las excepciones, nos dice Liliana. Hola, buenas noches. En mi caso tengo una muy buena experiencia hace algunos años ya, hoy mi hijo tiene 25, él tenía nada más que 7, se descompuso feo en la escuela y fue el ordenanza el que lo contuvo, el que supo qué hacer hasta que llegara el servicio de emergencia y luego sus familiares. Agradecida de por vida con ella, nos dice Natalia. Hola, buenas noches. El personal auxiliar o docente no tiene que estar en contacto con los niños. Esa no es su tarea. Demasiado con tener que limpiar, ordenar, arreglar y todas las cosas que hay que hacer en una escuela. Malabares con muy poca plata, por cierto. Gracias por hablar de ellos, nos dice Sebastián. Hola, buenas noches. Quiero decir que estos casos de presuntos abusos no se dan solo en las escuelas públicas, en las privadas también. Pasa que en las públicas las cosas se saben más porque son más de puertas abiertas. En las privadas muchas veces también te privan el conocer qué es lo que pasa en realidad, nos dice María Angélica. Hola, buenas noches. Muy buenos recuerdos para con Marita, la ordenanza de mi escuela. Yo iba a una escuela casi rural y la verdad que era siempre ella la que estaba cuando pasaban cosas feas y cuando pasaban cosas lindas, porque era la que te recibía y la que te podía ayudar. La recuerdo a pesar del paso de los años, nos dice la televidente. Bueno, gracias por los mensajes a todos. Yo creo que todos tenemos, por supuesto, Sí, buenos recuerdos de los ordenanzas. Ahora, Pablo, estábamos hablando recién, me pregunto, ¿cuál es la máxima responsabilidad que le puede caer a un directivo en un mal accionar? ¿Qué es lo peor en su accionar que puede hacer un directivo cuando se encuentra frente a una situación de este tipo en su establecimiento? En términos administrativos, digamos, a ver, el no cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo del Estado, que en el caso del Estado entrerriano es bastante claro y especifica sobre todo la cuestión de las funciones, sí, y que todas están en función de garantizar derechos. Desde ese, a ver, ejemplo concreto, por ejemplo, día de luchas por conquistas salariales o lo que fuere, sí, o defensa de la escuela pública, que los docentes estemos llevando a cabo, el directivo debe estar para garantizar justamente el derecho a la educación, la escuela debe estar abierta. Digo, sí, hasta ese extremo está pensado en términos de normativa. Hay cuestiones que tienen que ver en el orden administrativo, que va desde la suspensión de la matrícula, es decir, la matrícula es el número de registro que cuando uno se gradúa como profesor, va al Consejo General de Educación, quien verifica que ese título es legal y coloca detrás un número de folio, el libro matriz del CGE, que nos habilita para ejercer como profesionales de la educación. Pérdida de la matrícula es una de las sanciones, separación del cargo, disminución de puntaje, baja del concepto anual profesional que se llama, y en el peor de los casos, en el caso de que hubiera una situación delictiva, es decir, que trascienda el no cumplimiento administrativo, la demanda, de hecho, esto es lo que explicaba el abogado recién, constituye a la patronal, en este caso el mismo Estado a través del CGE, como demandante, que es el que habilita a la justicia que ese agente se entiende. Y ahora, un televidente hacía una pregunta recién, creo que fue la primera. Sí. ¿Cómo es el proceso para acceder al cargo hoy, Noemí? Bueno, lo primero que tiene que hacer es llevar sus datos personales al Consejo General de Educación, al tercer piso, que es lo primero que dije yo. Sí. Llenar una planillita de datos personales, llevar el certificado de buena conducta, de buena salud, el documento primera y segunda hoja, el quill, e ir hasta el tercer piso y entregarlo
a la gente de recursos humanos, ahí lo reciben, ya queda ahí asentado, y después ir a departamental de escuela, ahí anotan a la gente que por supuesto quiere suplencia, decir, y bueno, de ahí... ¿Y cómo se los convoca después, digo, en todo ese listado y toda esa lista? Y bueno, llaman a veces y ahora es como que tiene que haber referente, ¿no? Acá no puedo decir ¿Cómo funciona referente de político, digamos, a veces van... ¿Es un cargo que se... Claro, van a la departamental y le dice el representante, el que está a cargo de la suplencia, que, porque seguramente que si están viendo, saben que es verdad lo que digo, digamos, que tienen que buscar un referente político. Este fue, Noemí, el contacto. El contacto político, entonces entra... Una vergüenza lo que pasa. No, pero... Una vergüenza que pasa. Teniendo un amigo que lo senador diputado. Vamos de a poco. Noemí dice, ¿cómo Noemí? Es lo que está pasando ahora. Claro, está muy bien que lo blanquee. Está bien que lo tengo que blanquear porque si no, no hay que mentirle a la gente y acá se viene a hablar con claridad. Desde un principio yo siempre digo que la máxima autoridad acá, y vuelvo a repetirlo y lo voy a decir a donde sea, es la directora del establecimiento. La directora tiene que llamar automáticamente a la supervisora. La supervisora tiene que hablarlo con el director departamental y el Consejo General de Educación, la presidenta del Consejo, tiene que saber estas cosas. Claro. Nosotros como gremio lo que hacemos es hablar con los funcionarios, los vocales o algún director y vincularlo a esa persona. Darle una licencia, porque no se le puede quitar el sueldo porque hay una familia y muchas cosas que son inocentes, y seguir con una licencia, pero vincularlo, no mandarlo a otro lado. Claro, pero pregunto... Hay resoluciones del CGE que, por ejemplo, el caso de Escuela Belgrano fue destinado a una escuela de adultos. Entonces, lejos del contacto con chicos. Hay posibilidades de asignarles tareas sin darle el premio de una licencia para que trabaje sin contacto. ¿Por qué decís el premio de una licencia? ¿Lo ves como un premio? Hasta que se vea lo contrario. Supongo que decir, bueno, no vayas a trabajar, seguís cobrando igual mientras te investigan, en vez de decir, trabaja en otro lugar donde no pongas en riesgo los pibes. Ahora, Santiago, sí, Ana, perdón. Yo quería preguntarte, al margen de la situación traumática que viven estos menores, vos hablabas de las condiciones que después siguen, de cómo era el tema de la cámara GES, que era un lugar muy frío. Ahí también la situación está muy... Sí. Y en ese sentido, te agradezco que me lo preguntes y yo le preguntaría a la mesa también a ver qué piensan ustedes o qué saben ustedes qué es una cámara GES. Exacto. Porque justamente cada uno de nosotros tiene el pensamiento de las películas o que lo ha visto en alguna serie, una cosa así, una cámara GES, un ambiente cuidado, un lugar apto, lindo. Yo estoy muy en contra de eso. Más allá de que los profesionales son comprometidos y cada uno trata, creo yo o entiendo, de hacerlo mejor con lo que se tiene. ¿Estás en contra del método, decís vos? Estoy en contra de las instalaciones, de cómo se hace. Les cuento cómo se hace. Es como el estudio de radio, que está el vidrio, hay una psicóloga, una psicopedagoga, está el defensor, el fiscal, el querellante, y ahí empiezan a jugar o a hablar. Claro, porque justamente, para chicos, por lo general. Ahí está. Eso quería, que diga Javier a ver qué era lo que pensaba. Que haya un vidrio. No hay un vidrio. He visto... No, por eso. Pero justamente esa es la idea del ideal de lo que tendría que ser. Que el chico vaya y juegue. En Entre Ríos no es así. Por lo menos en Paraná, no. Está pegado a Fiscalía sobre calle Santa Fe. Uno va, es una escalerita angosta donde uno sube, generalmente de mañana, con un chico, en los casos que yo tengo, un niño pequeño, lo hacen esperar media hora, 40 minutos, una hora antes de la sesión, no hay ningún tipo de sala de espera, ni nada de eso. En contacto ahí en contacto con la persona que recién salió, que muchas veces está llorando, o en contacto con la persona que va a entrar después, porque hay uno atrás del otro, así. Nos pasó, por ejemplo, en un caso. ¿Por qué decís que la cámara GES es así acá en Entre Ríos? ¿En otros lugares del país o en otras provincias es distinta? La verdad desconozco en otros lugares cómo es, pero uno cuando dice cámara GESEL, y eso está buenísimo que me lo hayas preguntado y te agradezco, por eso quería contarlo, a uno se le viene la imagen que tiene de la televisión o de las películas generalmente. Un lugar cuidado donde es todo un ambiente muy lindo y donde el chico va y se siente en un ambiente armonioso y que puede contar con tranquilidad
qué es lo que le pasó. Pero Santiago, más allá de la espera, ¿qué otra anormalidad detectás vos? Primero la espera. Sí. Bueno, eso El lugar de es espera. bastante Sí. El lugar de espera. Sí. Uno, imagínate vos, supongamos el caso de un chico, 5 años, 6 años. Tiene que ir temprano a un lugar que la madre le dice, bueno, acompáñame, vamos a ir, hoy tus hermanitos se quedan con la abuela, o acompáñame, vamos a un lugar. Va a ese lugar, lo sientan en un lugar que es incómodo, frío, feo, no sé, bueno, feo es una apreciación muy personal mía. Está ahí esperando al chico. Poco contenedor, digamos, ¿no? Como poco acogedor. Pero por supuesto, sí. Poco acogedor. Con gente que sale y entra de un montón de puertas todo el tiempo. Y donde me pasó, por ejemplo, en un caso puntual... Pero se resguarda la privacidad de lo que dices, está cuidado ese tema, se vulneran los derechos del niño, en definitiva. Para mí sí. Esperá, porque Imagínate, estamos a la entrada todavía. Les cuento un caso particular. Una niña iba a pasar para la cámara Gesell y había, sentada al lado de ella, otra niña, 12, 13 años, del interior de la provincia de Entre Ríos, que había venido y que ya había salido de la cámara Gesell. Imagínense, después de contar un montón de cosas traumáticas, cómo estaba esa niña de 12, 13 años. Estaba llorando, blanquecina, totalmente consternada porque revivió un hecho aberrante. Y la niñita que la miraba así fijo. Y no entendía qué era lo que pasaban a hacer a esa habitación. ¿Y dónde va a pasar ella ahora? A donde ella tenía que ir ahora. Imagínense la dificultad en un proceso penal donde tenemos que tener pruebas para poder acusar, para poder imputar y para poder llegar a una pena, que en este caso lo que yo entiendo que corresponde en todos los casos. Imagínense qué difícil que es hacerle contar a un niño pequeño, en este caso, cosas que le pasaron hace tiempo, que tocaron la integridad más profunda de sus corazones en un ambiente como ese. Santiago, yo te escucho contarlo a vos. Ahora tenemos que compartir una pausa y ya vamos a hablar, además con las ordenanzas que tenemos acá en vivo, sobre la tarea actual, sobre qué piensan ustedes, además, sobre el modo que existe hoy de ingreso, y si están planteados, en qué lugar están agrupados también, las necesidades y demás. Pero te escucho hablar de esto también y vamos a hablar cuando volvamos de la pausa de cuál es la preocupación o la importancia que tiene esta situación en concreta dentro de tantas otras, por ejemplo en la justicia hoy, porque me imagino o pienso que no debería pasar desapercibido. Vos lo estás observando, todos nos estamos dando cuenta que hay algo que no está bien. Estaría bueno saber si a los máximos representantes de la justicia también les parece lo mismo, ¿o no? Es muy grave, Lalo. Me parece que estamos conociendo situaciones que no tenemos que naturalizar así, porque si es grave que el sistema de cámara Gesell funcione mal, que se vulneren los derechos del niño, como es y grave. está bueno contarlo también porque se habla mucho de cámaras Gesell y no sé cuántos del otro lado y de nosotros sabemos exactamente qué es. Como es grave también que naturalicemos que para entrar como ordenanza haya que tener un contacto político. Bueno, ahora, de las dos cosas vamos a hablar cuando volvamos de esta pausa breve. Es nuestro... Bueno, acá Noemí Zamboni, antes de ir al corte, tiene un sincericidio, que fue como una especie de bomba que generó también la polémica que siguió en el corte sobre los nombramientos a dedo, que así se le llaman. Claro. Ella no dijo dedo, la palabra exclusivamente, pero es como popularmente nombramos, de los personales auxiliares dentro de las escuelas, que se debe tener, según dijiste Noemí, algún tipo de contacto o demás, más allá de que se debe hacer una inscripción en el Consejo General de Educación. Pero tenemos acá dos protagonistas, digamos, ordenanzas. Vos cuando escuchás eso, Susana, ¿qué te pasa? ¿Y cuál fue tu situación? A mí me tocó esperar. ¿A vos te tocó esperar? Hasta que me llamaron. Claro. Pero, digamos, hiciste todos estos pasos que nombró Noemí. ¿Fuiste al Consejo General de Educación y tuviste que llevar todo esto? Sí, me anoté, me inscribí, después... ¿Mucho tiempo tuvo que esperar para que le otorgaran el cargo transitorio, no? Primero tuve suplencias en la escuela Zácaro. Sí, fueron varios meses que esperé. Varios meses. Sí, y bueno, después tuve la suerte de conseguir acá en la 1 y ya ahí sí quedé titular. ¿Y cuál es la relación en tu caso, ¿no? Cuando entras con el personal de la escuela que ya está funcionando hace un tiempo, con los directivos y demás, hablando de esto que pasaba y estábamos discutiendo recién, de si los directivos son los responsables o no, si el personal no docente, que por algo sea, ¿no? Yo noto como dos aguas separadas ahí. No sé si también hay algún tipo de proyecto o algo para poder solucionar esta situación, desde el modo en que se ingresa o desde la convivencia dentro misma de la institución. Cuando vos ingresás, te presentás ante el directivo o el secretario o secretaria, lo que esté en el momento. Te presentás, ellos tienen una carpeta con antecedentes tuyos porque vos tenés que volver a presentar papeles. En el caso de quedar titular tenés que volver a presentar
buena conducta, buena salud, Claro. todos los antecedentes. ¿Y el personal directivo te designa tareas o vos ya sabés con qué tarea ingresás a la escuela? Convengamos que al ser ordenanza sabés que la tarea es limpieza. Limpieza. ¿Te pueden designar, por ejemplo, a la cocina de pronto? ¿Puede pasar? ¿O No me ha tarea? tocado nunca, la verdad no sé. Por ahí ir y ver, controlar, nos ha tocado. A mí me dijeron que tienen también responsabilidad sobre la supervisión de la infraestructura, aparte, qué sé yo, edilicia, plomería... Para eso está el personal de mantenimiento. Hacemos un pequeño mantenimiento. Sí. Hacemos un pequeño mantenimiento. Siempre y cuando esté al alcance nuestro. El tema es que nosotros tampoco tenemos elementos, asimismo de limpieza, no tenemos nada, no nos llega, a la escuela no nos llega absolutamente nada. Contamos con muy pocas cosas, muchas veces manipulamos elementos, sobre todo en los baños, a mano limpia, sin guantes, sin nada. Pero, ¿no hay cooperadora en tu...? Porque acá lo hemos tratado un montón lo de veces. hay, pero el ingreso en la cooperadora no alcanza hoy en día. Pero, Maximiliano, digo... ¿Es una tarea que te corresponde, digamos, esa o no? ¿O deberían ser los ordenanzas y los auxiliares por un lado y el mantenimiento por el otro? Ahora vamos a ver qué dicen. Sí y no. Juega un rol medio... Porque hay tareas medias complicadas de altura, limpieza de desagüe y demás que no hacen. ¿Qué pasa? Sí, lo podemos hacer. Sí. El tema es que si no pasa algo, el ART no nos cubre nada. Entonces ahí empieza el conflicto con el directivo del por qué sí, por qué no. Y tampoco te puedes negar. Bueno, pero es que si te negás ya entras en una discordia con el directivo. Claro. Lo mismo pasa con el tema de electricidad, lo mismo, hay un montón de temas. Hoy hablábamos del tema del acompañamiento de los alumnos hacia la casa, cuando están descompuestos, que no lo vienen a retirar. Hay mucha discordia. ¿Y por quién debería pasar el tema del mantenimiento en una escuela? Digamos? Bueno, el mantenimiento especial principalmente en las vacaciones, entra la cuadrilla. La cuadrilla tiene... del Consejo General de Educación y Departamental son cuadrillas que especialmente van a hacer trabajos específicos a las escuelas. Claro. El ordenanza lo que hace es, como dice Maxi, cosas que pueden pasar en el momento y eso, pero lo más grosso lo hace las cuadrillas. Para eso hay una cuadrilla que la maneja el coordinador, el señor González, que son varios, y después otra en el Consejo General de Educación. Ahora esa cuadrilla no sale más, se dedica directamente a la limpieza del Consejo General de Educación. ¿Y alcanzan? Y la verdad porque estamos hablando de una enorme cantidad de escuelas. Hablar de cuadrillas debería ser un batallón de gente para mantener el funcionamiento. Pero por ejemplo, hay un cable en corto cerca de un portafoco. ¿Ustedes tienen algún elemento de seguridad, botas, no tienen nada? No llega absolutamente nada. La escuela está desamparada en ese sentido. Estamos todos totalmente mal. Hacemos con el conocimiento de cada uno. Yo en mi caso soy técnico hidráulico, yo tengo conocimiento de muchas cosas, pero hasta donde podemos, porque no quita de que yo pueda cometer un error, me agarre corriente y después ¿qué hago yo? Haciendo electricidad en una escuela. Claro. No es pero son como funciones diferentes, o sea, el personal de mantenimiento sería uno y... Es que la función principal de nosotros es, el rol principal es la limpieza. Es la limpieza, claro. Es la limpieza y el llevar papeles, digamos... Sí, no, pero además está clarísimo, gente, no porque trabajes de limpiar tenés que saber... Hay que valorarlo el esfuerzo que hacen ellos, no es la obligación, pero lo hacen igual. Yo tengo entendido que hay dentro de la departamental, hay gente que se llama por una emergencia, tenemos un cable en corto, tenemos esto, tenemos lo otro. Lo que a mí me quedó pendiente, porque no me termina de quedar en claro, que es encargarse de los niños dentro de la escuela. ¿Y cómo puede ser que una persona haya desde un puesto de ordenanza o de auxiliar acceso a quedarse a solas con un niño en un lugar tiempo suficiente como para hacer alguna cuestión? No, el ordenanza no tiene que ni tocar a los niños. ¿Y prácticamente cómo puede ser que no haya saltado la alarma precisamente de la comunidad? La verdad... Mariano, el caso de la Escuela Belgrano. Caso de la Escuela Belgrano. ¿Y a qué le llamarías la alarma, que no haya saltado la alarma? Una advertencia por parte del personal docente. Aparentemente, y corríjame, doctor, está la denuncia de que esta persona
llevaba niños a jugar y los hacía poner ropita diferente. Claro, no puedo dar detalles específicos, pero lo que sí está acreditado prima facie por el momento es que esta persona, de acuerdo a los roles que está describiendo Mimi, que tiene una ordenanza, no los cumplía, se extralimitaba, es decir, hacía más de lo que tenía que hacer y por eso incurrió en una falta terrible. Quiero decirle que, según mi opinión, que la quisiera expresar, no es que se tenga algo contra todas las ordenanzas en sí, ni nada por el estilo. O sea, como decía el señor, no tiene nada que ver, a ver, la función docente, es un delito, el abuso sexual del Código Penal es un delito, que no importa quién lo cometa, a ver, cualquier persona que cometa un abuso sexual tiene que tener una pena. Obviamente es escandaloso que esto haya pasado en la escuela y mi teoría es que evidentemente esto venía pasando hace más tiempo y una denuncia hizo que se catapulten todas, digamos. Claro. Pero... Bueno, lo cual lo convierte en más preocupante, digamos, que venga pasando hace tiempo, porque eso habla de que hay parte involucrada. Hay alguien que lo sabe si viene pasando hace tiempo o no. Falta algún control. Por eso. Gente, por supuesto, no se trata ni de generalizar ni nada por el estilo, pero el foco se pone en la figura de las ordenanzas en cuanto a la situación laboral, de eso queremos hablar, a la situación laboral de las ordenanzas. ¿Cómo ingresan hoy? Además, allá nos vas a contar, Susana, si están agrupados ustedes de alguna manera, el personal auxiliar de las escuelas. Podemos ir a un informe y si también hay propuestas respecto, si tienen algún tipo de inconformidad en el modo en que están trabajando hoy, en el modo en que ingresan, en que se los llama. Esto que estamos hablando, las tareas que están cumpliendo, que evidentemente, primero que no están diciendo que limpian casi sin elementos. O sea, imagínate el sacrificio que hacen y la tarea noble. Totalmente, totalmente. No tiene gente, figura importantísima, la de las ordenanzas en las escuelas. Mira el informe. Históricamente, el rol de ordenanza o portero de una escuela fue y sigue siendo, junto con la del primer maestro, una figura que despierta cariño y empatía. De hecho, son los únicos de la comunidad educativa a quienes encontramos a toda hora y en todo el edificio. Y no solo en un aula y en un horario determinado. Tristemente, las 3 últimas denuncias resonantes de abuso en escuelas de Paraná tuvieron a algunos de ellos como acusados. Claro está que no se limitan a las ordenanzas o personal de maestranza las acusaciones o denuncias sobre los abusos, ni mucho menos. Pero esta seguidilla de noticias que en pocos días tuvieron a algunos de ellos como protagonistas puso el foco sobre la situación laboral y de designación de este personal tan necesario en una institución educativa. Desde ACMER denuncian que estas designaciones se realizan a dedo y se hacen en función de la voluntad política de quienes conducen las distintas departamentales. Entonces, ¿cuál es actualmente la mecánica de ingreso y el control sobre la actividad que desempeñan? ¿Qué autoridad posee hoy un directivo sobre un personal de su escuela que le fue impuesto o designado arbitrariamente? Y por otro lado, ¿qué reclaman hoy los empleados reunidos en estas tareas y cuál es su relación con el resto de la comunidad educativa? Maximiliano, ¿están agremiados ustedes, el personal no auxiliar de las escuelas? Sí. ¿Sí? Sí, estamos agremiados, estamos en UPCN. En UPCN. Que constantemente nos dan capacitaciones. Sí. Constantemente nos dan capacitaciones, nos aconsejan, obviamente cuando por ahí pasan cosas como, ya te digo, casos como las de acompañar y todo eso que nosotros llamamos, por lo general llamamos Mimi, nos aconseja cómo actuar y demás. Y por ejemplo, Maxi, te interrumpo, en UPCN o en ATE o depende, ¿hay libertad gremial o no? Sí, en no, tu caso, nadie UPCN, obliga a nadie. ¿Cuántas ordenanzas hay más o menos en la provincia? Para tener una idea. No sé en la provincia, pero son muchos. Pablo, casi 5.000. Casi 5.000. Pregunto, cuando se plantea de que algunos, hemos escuchado las voces en estas últimas semanas, de que todo personal que trabaja en una institución educativa debe entrar por concurso, ¿eso está bien? ¿Debería ser así? En realidad, la Constitución de la provincia fija que quienes de alguna manera tenemos incidencia como agencia, es decir, como trabajadores,
ya sea como rol de agente del Estado, funcionario del Estado, en cualquiera, por ahí el término para mí más adecuado sería el de trabajadores, pero la letra de la ley dice funcionario del Estado debe ingresar por concurso. Sí. De hecho, llega hasta el rango de directores departamentales de escuela y directores de hospitales. Hagamos los entrerrianos una especie de autocrítica y mea culpa a todos los legisladores que tenemos, porque digo, me hago cargo como educador de la escuela pública, sí, que ninguno se ha despeinado por que presentar sea así. Y por presentar un proyecto, por ejemplo. Esto que decía la compañera de UPCN es así, pero el ensayo le cabe a todos. Sí. Claro. A ver, hemos tenido... Sí, la justicia también, en otros poderes también pasa lo mismo. Sí, ingreso a dedo, no solo... Y no estamos hablando tampoco ni de la provincia de Entre Ríos exclusivamente, en el país. En el Estado. Tenemos en el Estado. En el Estado Nacional, hoy se conocían algunas cuestiones en el Senado de la Nación con Gabriela Michetti, trasciende hasta todos los partidos políticos, te digo. Es cierto. Pero ¿hay algún tipo hay tres cargos de suplencia, quiero aclarar bien. Está el suplente que entra por alguien que se va por corto tratamiento, por largo tratamiento, pero que se vuelve el titular y se tiene que ir el suplente. Sí. Hay otra clase de suplente que está por incapacidad, digamos, la persona que está muy enferma y saca licencia por largo tratamiento y a veces está años y el suplente continúa hasta que no salga la definitiva. Claro. No pasa planta, como digamos. Y después está el ordenanza que entra por cargo definitivo, que es el que se jubila definitiva con 30 años de servicio y ya se retira de la escuela. Claro. Digamos, el Consejo General de Educación manda un expediente, no pasa planta de un día para otro. Llega el expediente a la escuela donde el directivo tiene que firmar también, lo hacen cargo de cómo es esta persona. Si el directivo no firma, esa persona no pasa planta, hay un control en ese sentido también. Ahí es cuando vos decís que el directivo es responsable. Y para mí la máxima autoridad siempre se ha dicho, y lo hemos hablado, porque siempre la ordenanza, vos vas para acá, vos vas para allá, vos abrís la puerta, ahora con la inseguridad que hay quieren ponerlo en la puerta la ordenanza y tenemos la escuela Basanibus donde está Maxi que es insegura y que a veces vienen sus papás muy nerviosos o algo quieren entrar, lo empujan a la ordenanza, lo amenazan y eso no nos gusta a nosotros. Nosotros estamos presentes siempre al lado del trabajador, digamos, no queremos que pasen estas cosas. Y ustedes reciben muchas quejas de las personas que están en los puestos de Maximiliano y de Susana, nosotros, me piden hacer esto y no corresponde, estoy haciendo esto, digo, ¿cómo recepcionan? Yo lo digo con orgullo, la verdad, porque con la edad que tengo y tengo 30 años de servicio en educación, nosotros nos preocupamos por el trabajador. Nosotros vamos a las escuelas todos los días en la escuela, no solo de acá. Soy responsable de todas las escuelas de Paraná Campaña. Sí. Llegamos a los lugares insólitos. Llegamos porque se hacen muchas cosas. Está la 2231 con los derechos y las obligaciones de la ordenanza, que a veces llegamos y los directivos no tienen esto. Digamos, entonces nosotros queremos que el directivo... Vos la trajiste, pero que yo quiero decir que desde que empezó el programa Noemí trajo impresa la 2231, que la está nombrando. Yo le decía a ella que les voy a dejar todo lo que hace mis compañeros del gremio, inclusive en paritaria. No solo pedimos aumento salarial, pedimos recategorización, pedimos pase a planta, pidieron una mesa de trabajo, los compañeros con propuestas, inclusive para modificar la 9755, que pedimos el régimen de licencia, capacitación, régimen de concurso, digamos. Estamos atentos a lo que necesita el trabajador. ¿Cuál sería el régimen de concurso, por ejemplo? ¿Qué sería? El régimen de concurso yo lo planteé con las autoridades, porque no hemos tenido la suerte como los compañeros docentes, pero sale en la 2231 que concursa la ordenanza. ¿Pero qué significa concursar para la ordenanza? Que tiene que tener entre los directivos y la gente del Consejo General de Educación que qué ordenanza tomamos las escuelas. Tiene que tener participación el directivo. Claro, entonces, a ver, me parece que este es así, que no, porque tuvo antecedentes, me parece que como que tiene que entrar a la escuela porque hay niños adentro con una conducta intachable. Y eso ustedes lo plantean en el marco de que no es un proyecto. Porque recién vos, Pablo, hablabas de que en realidad proyecto, digo, ustedes lo plantean, pero ¿qué nivel de recepción tienen? Y ahora en paritaria lo vamos a plantear, que salgan. ¿Y los empleados están de acuerdo con que eso sea así? Sí, por supuesto, estamos también... vos imaginate que se firma una ordenanza y a veces vemos las ordenanzas que no dan más trabajando,
porque no tenemos, la ordenanza no tiene tareas pasivas. Claro. Cuando todos tienen tareas pasivas, la ordenanza tiene tanta licencia y ya se le agota y después va con un 50 y después se tiene que incapacitar. ¿En ese sentido es igual que en el docente el régimen de licencia? No, es totalmente distinto al del ¿Cómo docente. El del docente tiene licencia. No, digo el de las ordenanzas. No, el de la ordenanza tiene 365 días para sacar y después tiene 20 días por corto tratamiento y por largo son 365 días, digamos. 300... Con el certificado médico y todo tiene que... 365 días. Por largo tratamiento y 20 días por corto tratamiento. Digamos, o sacás y después ya te vas quedando sin esa licencia. Está bien. Aunque Susana, tenemos... Largo tratamiento sabemos que son casos de tratamiento oncológico y demás. Está bien. Yo le quería preguntar a Susana, ¿vos tenés en claro bien cuáles son tus tareas? Porque por lo que estamos escuchando, ustedes hacen mucho más de lo que realmente le corresponde por protocolo, por... Limpieza, generalicemos es limpieza. Claro. Pero haces otras cosas. Pero si te siempre, siempre se van agregando más cosas. Sí. De mantenimiento también, porque digo, el tema del mantenimiento... Mis compañeros varones sí. ¿Ves? Porque digo, a lo mejor es un tema también de género, ¿no? Al varón se llama, ya que estás no me cambiaste. Se rompe un picaporte y ¿Pero eso es por voluntad o se dispone que el personal masculino tiene alguna función? Bueno, en nuestra escuela hay personal de mantenimiento. Ajá. Pero como no alcanza, porque es una escuela grande, entonces... nuestros compañeros ayudan. Claro. Por ahí una escuela técnica, hasta los jefes de talleres deben arreglar. Sí. Hay cosas en particular que sí. Depende de la realidad de todos los trabajadores. Seguro. Ahí vamos, Ana. Déjame leer unos mensajes porque hay muchos. Recuerden que si no llegamos a leer todas sus opiniones en el programa de hoy, lo van a encontrar colgadas en la página del 11.com. Hola, soy Ana. Es una función demasiado importante la de la ordenanza como para decidirlo de esa manera. Creo que el del concurso sería un sistema interesante y para probar al menos. Hola, buenas noches. El certificado de buena conducta creo no es el mejor. Se debería exigir en todo caso el de reincidencia porque ahí sale este tema de los antecedentes ante el cual se podría saber si una persona está en condiciones de trabajar ni más ni menos que en una escuela con niños. Hola, buenas noches, soy María, mamá de 2 alumnos de la Escuela República de Chile. Quiero decir y aclarar que la directora Mabel actuó rápido y bien ante el hecho, pero creo que no ha quedado claro que la que no hizo la denuncia fue la mamá. ¿Saben por qué? Hola, buenas noches, soy docente y luego de dar una clase en una escuela, una alumna se acercó y me confió una situación de abuso. Apliqué inmediatamente el protocolo. No sé si era la escuela, no sé si tuve suerte, pero la verdad todo funcionó aceitadamente y muy rápidamente la persona acusada, que se comprobó era responsable, terminó presa. Tuve mucho miedo, es verdad, muchas dudas, pero esto me dio tranquilidad para actuar en otros casos. Creo que, como dice Pablo, el que no quiere capacitarse es porque realmente no lo quiere. Instancias para hacerlo hay desde hace un tiempo, siempre hay cursos, capacitaciones y de última uno pregunta lo que no sabe, pero tenemos que saber que como docentes somos de los máximos responsables y somos los que debemos velar por la salud y la integridad de nuestros alumnos. Hola, buenas noches. Lo que dice Mimi es muy cierto. Una lástima que sea así. Si no tenés una cuña política, nunca, pero nunca te dan una suplencia. Soy Graciela. Lalo, con respecto a la Escuela República de Chile, tengo entendido, porque me dijeron algunos padres que está la denuncia penal, y bueno, más allá de la cuestión administrativa sobre... De la madre o de los familiares de la niña. Está la denuncia penal que se está investigando en tribunales. Claro. Bueno, en relación a este mensaje que decía que el televidente que tenía entendido que la denuncia... No la había formulado la madre. No la había formulado. Y una televidente decía, Pablo, inmediatamente activé el protocolo. Si bien tuve miedos y dudas, digo, ¿existe esa sensación cuando te vas a enfrentar a la situación de decir, yo acá o alguien me está diciendo algo o tengo una sospecha y tengo que activar el protocolo? ¿Existe la sensación de la duda, el miedo de estar metiendo la pata, o cuán preparado está ese protocolo para también proteger al docente? En Entre Ríos funciona perfectamente, de hecho, insisto, la legitimidad simbólica que le ha dado el pueblo entrerriano a través de sus representantes en todos los estamentos, de hecho han participado todos los sindicatos en la elaboración
del protocolo interinstitucional de actuación. Sí, por supuesto, siempre está el miedo, pero no tanto el miedo a equivocarse, sino el miedo que culturalmente nos opera a todos a ver, ante esto, ¿será verdad? Y nos olvidamos que realmente nuestra función no es averiguar si es verdad o no. Claro. Para eso está la justicia. Claro, A ver, insisto con esto, por ahí, lo que ha hecho la profesora es el deber ser para hacer de la educación garantía de derechos. Que por supuesto están los miedos, pero no se hubieran logrado condenas, como bien dijo Santiago, no se hubieran logrado activar procesos judiciales mucho más complejos, porque a partir de una denuncia surgieron otras si nosotros no hubiéramos empezado a romper los silencios. De hecho, en educación sexual integral, de hecho ese es por mi formación, es uno de mis campos de acción, en la escuela secundaria número 75 del Bicentenario, que fuimos escuela muestral y una de las primeras escuelas en la provincia donde hemos desarrollado procesos en relación a la ESI. Uno de los contenidos es el abordaje del protocolo de actuación interinstitucional ante situaciones de abuso sexual. A ver, y que de hecho, hago una aclaración, no es abuso sexual infantil, sino que es, porque, insisto con esto, las palabras no son inocentes, los niños no son los que abusan, son las víctimas. Por eso hablamos de abuso sexual en la niñez y en las adolescencias, en plural generalmente. Bien. ¿Por qué digo esto? Respecto de lo que dice Pablo. A ver, hay para qué conclusión. Pero no son, a ver, lo de la familia, a ver, aunque la familia no denuncie, de hecho muchas veces ni siquiera se avisa hasta después de haber activado a la familia. ¿Por qué? Porque en términos generales, y vuelvo con esto de que todas las generalizaciones son malas, muchísimas situaciones son intrafamiliares. Entonces yo, responsable, profesor, no puedo llamar a la casa y decir, papá, activé la denuncia, porque estoy como diciéndole a la situación, por supuesto. Bueno, pónganse a resguardo. Respecto de lo que decía él y en alusión al mensaje de esta docente, creo que era muy interesante la experiencia, muy válida, marcar que desde que el protocolo es ley, no se trata solo de la voluntad o del compromiso de una docente, sino que se trata de una obligación del personal de la escuela. Claro. Y marcar de vuelta esto de que el 95% de los casos que tramitan ante la justicia se develan y se muestran en la escuela, no se generan en la escuela, sino que es la escuela el ámbito en el que se acercan a ella o a un trabajador y dicen, me pasó tal cosa en mi casa o en el club o en otro lado. Claro, es Creo que esa estadística ayuda un poco a desmitificar la idea de que la escuela es un ámbito peligroso. La escuela es problemática o son los ordenanzas, como si uno dice, generalizar. La escuela es el reflejo de la también sociedad. Hay docentes. Por supuesto. También hay docentes. Pero gente, claro, docentes y familias y ámbitos extraescolares y la sociedad misma. Por supuesto. Pero lo que preocupa en el ámbito particularmente, que es lo que estamos tratando en el programa de hoy, de la institución educativa, que es el lugar a donde el niño tiene que volver, ¿no? Y ahí, en ese sentido, ¿cómo está preparado incluso el Estado mismo para brindarle apoyo a ese chico hoy, por ejemplo, con contención psicológica, más allá de la cámara GESEL que nos estabas contando? Claro, bastante polémico, bastante polémico, bastante feo, claro. Pero digo, desde el Estado, ¿cómo, si existe, no lo sé, estoy suponiendo, una ayuda con contención psicológica a un niño y a una familia que pasa por esto? ¿Existe? Existe algo que se llama Dirección de Asistencia a la Víctima, donde brindan asistencia psicológica y demás. Yo personalmente puedo decir que no he tenido la mejor experiencia de esa dirección, una dirección del gobierno, Está la de la doctora Marcia administración López pública, al frente de ese organismo. Bien. Y que no depende del Poder Judicial, digamos. Depende del Estado entrerriano, digamos, de la administración. Del Ejecutivo. Poder Ejecutivo, claro. Yo personalmente no tuve la mejor experiencia, hablo de los casos que yo manejo, con ese organismo. Siempre recomiendo y claro, son malas todas las generalizaciones. Yo por ahí hablo de los casos puntuales que tengo y de la experiencia que yo viví. Verdaderamente ese organismo no funcionó. Y muchas veces cuando fuimos a querer buscar asistencia psicológica a organismos asistenciales, por ejemplo, un centro de salud barrial, tampoco hemos obtenido la contención que el niño necesitaba. Muchas veces, y pasó en un caso puntual, el centro de salud de un barrio nos dijeron las psicólogas, miren, mire mamá, mire abogado. Nosotros acá vamos a tratar de hacer lo que podemos, porque estamos totalmente desbordados. No nos pida que nosotros nos presentemos a tribunales, que digamos nada. Acá lo único que vamos a hacer, vamos a tratar de morigerar los daños, jugar con la niña y demás. Pero, es decir, como que nos dijeron,
verdaderamente mucho... Santiago, de acuerdo a lo que vos estás contando y siempre aclarando que es de tu experiencia personal, deja entrever también como que el Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, no está lo suficientemente preparado, al menos en la importancia, no porque no se quiera, digo, pero la importancia que esto requiere como tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se ingresa a cualquier cargo en la administración, lo que dice la ley es que el único requisito es la idoneidad. Y cuando uno se pone a ver los casos, o cuando me llega al estudio, me dicen, mirá, me pasó esto, ajá. ¿Y qué es lo que te relata la niña? Que fue el ordenanza. Bueno, nos ponemos a ver quién es el ordenanza y tiene 5 causas penales en su prontuario. Y uno dice, y la ley te dice que tiene que ser una persona idónea quien cumple la función pública. Digamos, la realidad supera la ficción verdaderamente. O sea, en lo concreto, no, los casos que yo tengo no puedo ver ni que se cumpla la ley y por eso es que estamos peleando, continuamente peleando. Bien, que tenemos segundos nada más. Susana, ¿qué te gustaría que pase, digamos, en relación también a esto que contaba Noemí, al rol de las personales auxiliares en las instituciones educativas, hoy y de ahora en adelante como mejora, obviamente? Tal vez que se los reconozca un poco más, porque o sea, las funciones que cumplimos es bastante importante, como lo puede ser un docente, como lo es cualquier, digamos, en la escuela, en la institución. Por ahí es como que se desplaza un poco, por eso el no docente. Sí, por eso aplicar ese término. Maximiliano, ¿y en tu caso? En mi caso lo que me gustaría es que se nos proteja un poco más. Sí. Por lo mismo que decía hoy de que con el acompañamiento de los chicos, lo mismo, estamos mucho en contacto nosotros con los chicos y por ahí eso es mucha responsabilidad también para la función nuestra. Seguro, quedan expuestos. Quedamos expuestos. Es verdad. Noemí. No, también. Vamos a seguir trabajando como gremio, pidiéndole a las autoridades y trabajando juntos con el personal de servicio y personal administrativo. Bueno, gente, gracias a todos por venir. Pablo, muchas gracias. A ustedes. Gracias por estar. También Santiago, es importante la tarea que realiza Santiago ya más, no solo como abogado, sino por los casos que toma, ¿no? Y llevar adelante esto, imagino, para cualquier profesional, más allá de que sea una ciencia dura, las leyes, estar en contacto con eso debe ser complicado y es importante, por supuesto, que todos estos casos salgan a la luz. Nosotros queríamos hablar en el programa de hoy de esto. La verdad es que es lamentable y tenemos que estar todos atentos como sociedad, por supuesto, pero no, me parece que sin pánico, ¿no? Y llevando claridad, informándonos, es lo mejor que nos puede pasar. Gente, gracias a May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías y a todos ustedes por estar del otro lado. Mañana, de nuevo, a las 21:30. Gracias.